Para dirigir un grupo, escribe la maestra Nélida Giraudo en el apartado Aptitudes Especiales de la libreta de calificaciones de su alumna Graciela Viviana Avendaño, promovida al 6º grado de la escuela primaria Alejandro Carbó del barrio Comercial. Y bajo el título Intereses Especiales figura lenguaje en los 3 trimestres. Es el 28 de noviembre de 1969 y al día siguiente la niña cumplirá apenas 11 años, pero esas características signarán su vida. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida 1000 caminos me enseñó y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Y ahora sé que la distancia no es real. Y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Debe haberla besado si estaba dormida, debe habérselo dicho si estaba despierta. ¿Acaso después miró por la ventana el paisaje de San Marcos Sierras y supo que había encontrado ese lugar que buscó durante tanto tiempo, su lugar en el mundo? Por la paz que le transmitía, pero también, paradójicamente, por su cercanía con ese otro lugar tan distinto, un puñado de kilómetros al noroeste, más allá de su mirada. Tal vez al mirar a través de su ventana también se permitió evocar el tiempo en que las ventanas eran altas y estrechas, tenían rejas y no le permitían asomarse a ningún paisaje. Y quizás pensó que esa vista era otra de las cosas que la vida le devolvía, como el amor de esa joven, como eso que ocurría un puñado de kilómetros al noroeste. ¿Quién sabe? Lo cierto es que la primera actividad de Viviana en aquella fría mañana del sábado 10 de junio de 2000 fue sentarse a escribir. Escribió una carta, casi un informe, dirigido a una tal Cló, donde narraba y analizaba todo lo que pasó en esos días de lucha junto a los desocupados de Cruz del Eje. El texto comenzaba con una disculpa por no haberla llamado el día anterior, porque terminamos muy tarde, y finalizaba con una frase premonitoria. ¿Ahora entendés la sensación de desamparo con la que vengo? Quizás un acto así trató de rematar la discusión. Que nada logra la violencia, ni nunca logrará que
los nacidos bajo un sol brutal no se olviden de su fragilidad. Como lágrimas de sal, la lluvia caerá, la lluvia caerá. Cada gota cantará tu fragilidad, mi fragilidad. Sangre que el acero derramó se seca bajo el último rayo de sol. La lluvia al fin las huellas borrará, pero algo en las conciencias quedará. Quizás un acto así trató de rematar la discusión. Nada logra la violencia ni nunca logrará que los nacidos bajo un sol brutal no se olviden de su fragilidad. Como lágrimas de sal, la lluvia caerá, la lluvia caerá. Cada gota cantará tu fragilidad, mi fragilidad, tu fragilidad, mi fragilidad. Marcelo Pesota, Galo Oliva, muchas gracias, bienvenidos. Desde que se abrió el Centro Cultural Néstor Kirchner, los libros han sido las estrellas. Son los eventos que más público atraen. Y eso habla muy bien de todos nosotros. Así que felicitaciones por esta celebración. Felicitaciones a Alexis. Gracias por hacer de esta la casa de todos y todas. Y esperamos que estemos bien el 22, por supuesto. Muchas gracias. Por su talento, su formación periodística, su pluma y su cultura, Alexis Oliva seguramente hubiera podido ocupar un sitio estelar en alguno de los medios que antes llamábamos grandes medios. Pero él eligió hacer periodismo en estos otros que acabo de nombrarles, alejado de las luces y el reconocimiento del establishment. Lo decidió cuando todavía no estaban claros para la mayoría los intereses de los medios empresarios concentrados, años cuando cuestionar fuera de los ámbitos académicos o de la militancia el contenido y las alianzas propietarias de esos medios era una condena segura, un pasaporte al ninguneo, al ostracismo, a la descalificación profesional del periodista o la periodista que osaran hacerlo. Alexis Oliva nunca dudó. No tuvo contradicciones acerca del periodismo que quería hacer. No el de un fanático instalado en la comodidad de un dogma que lo exima de los desasosiegos de la complejidad. No con una seguridad ciega o necia, sino con la convicción de quien ha elegido estar del lado de los nadies. El suyo ha sido siempre periodismo militante. Nuestra obligación es estar del lado de los débiles. Lo he escuchado recordar en ocasiones frente a disputas en las que parecían perderse de vista las prioridades. Alexis Oliva trabajó siempre en esos medios contra poder y lo admiro por eso. Además, por su rigor y erudición. A veces, demasiadas quizá, la causa o la militancia se convierten en un refugio para la pereza intelectual, un búnker que nos protege de la intemperie que nos obligaría a buscar nuevas respuestas a viejos dilemas. Alexis no le teme a las preguntas que desafían sus supuestos militantes. Sus convicciones tienen la fortaleza necesaria para dudar cuando la realidad genera dudas y una solidez intelectual que lo impulsa constantemente a la indagación. Y yo quería contar
que Alexis es un rara avis del periodismo cordobés. Amén de todo lo anterior, es también lo que en el oficio llamamos un perro de presa. Cuando algo olfatea, no cesa hasta alcanzarlo. Todo lo que el poder odia es una muestra de cuanto les digo. Primera virtud. Recupera la historia de una muchacha que terminó sus días militando en Cruz del Eje durante las puebladas de fin del siglo XX, que pusieron a la gente en la calle para reclamar por sus condiciones de vida. Es la historia de una nadie a la que este libro recupera en su dimensión épica, agiganta e instala en la memoria colectiva, aventando con el poder de la palabra impresa los riesgos del silenciamiento y el olvido. Como Alexis Oliva, Viviana Avendaño supo siempre de qué lado estar. En su primera juventud fue militante guevarista. Detenida después de una acción armada, ella y sus 2 compañeros robaron un auto a punta de pistola. A los 16 años se convirtió en la presa política de la dictadura más joven del país, en el Buen Pastor, en la UP1 y en Devoto después. Díscola aún dentro de su organización, en la cárcel tuvo su primera relación homosexual. No era bien vista la homosexualidad en las organizaciones políticas de los 70. Con su opción sexual, Viviana fue una militante avanzada de las cuestiones de género. Como dice Claudia Corol, su militancia lésbica desafió tanto al feminismo como al comunismo. En esa dirección, el de Alexis Oliva es un libro feminista, cuyo prólogo destaca: salvo excepciones, casi no hubo mujeres en la conducción de las organizaciones revolucionarias de los 70. También los libros que reconstruyeron las historias de las mujeres que vivieron esos años desde la militancia son pocos. Escrito por un varón, este libro sorprende por su perspectiva de género, sostiene María Eugenia Ludueña en un bello texto que prologa el libro. Tampoco fue ortodoxo, ya en democracia, su paso por el Partido Comunista ni su viaje de formación a la Unión Soviética, donde comenzarían las fisuras que luego la harían alejarse también de ese espacio. Cuando después de tanto vértigo parecía iniciar una etapa algo New Age, enamorada y en la bucólica San Marcos Sierras, a Viviana Avendaño la pulsión política la sacudió nuevamente. En Cruz del Eje, una multisectorial reclamaba planes sociales y trabajo con manifestaciones y cortes de ruta que hackeaban al gobierno. Cruz del Eje quedaba cerca de su nuevo hogar y Viviana pronto estuvo en la ruta disputando liderazgo en el movimiento social. Pero la Viviana que el libro construye a través de la mirada de tanta gente y el oportuno registro de los expedientes judiciales no es angelical, inocente ni impoluta, y menos políticamente correcta. Otra gran virtud del libro. No políticamente correcta entonces, pero sí heroica, no como los muertos a quienes el bronce borra las chiquezas, sino por haber realizado acciones extraordinarias desde su menuda humanidad. Como Viviana Avendaño, este es un libro valiente, porque a partir de una imagen, casi una foto allá en la ruta, su autor se arriesga al descubrimiento y así la expone en el cruce de miradas que coinciden, se superponen y discuten. Una virtud del relato que hace grande al personaje y grande esta biografía, presentada como una biografía de Viviana Avendaño, no su biografía. Y eso es una definición de historia, de metodología, de periodismo, de humildad, la de un autor que investiga, virtud extraordinaria, sin aparato ni patrón, sin presupuesto, cuya red somos nosotros. Todo lo que el poder odia, quiero subrayarlo también, es un libro cordobés de protagonistas, hechos, autor y editores cordobeses, historia de país adentro. Un libro digno de su autor, biografía sin maquillaje de una luchadora testaruda, incorrecta, difícil de clasificar. Una pesquisa periodística rigurosa e insobornable. Una prosa de novela que expande brillo también sobre el descarnado registro de los documentos y una mirada política de alguien, ya lo dije, que siempre supo dónde estar. Alexis es además un buen amigo, un tipo leal, capaz de jugarse con esa libertad de la que carecen quienes tienen o creen tener
mucho que perder. Un trabajo seguro, prestigio, influencia, algún poder. A quien su consecuencia no lo convirtió en un comisario político ni le impide amistad con diferentes o no tan decididos como él. Hagamos la militancia del granito de arena. Compremos esta biografía por la memoria de Viviana Avendaño y los nadies y las nadies como ella, por el amor de su madre, Pabla Pituca Avendaño, y por este trabajazo de nuestro querido Alexis Oliva. Muchísimas gracias. Otro dato que voy a agregar, y creo un poco en las causalidades que da la vida, también allá por el año 2005, Carlos Ferreira empezaba con la editorial Ediciones Recovecos. Todavía estábamos en crisis, todavía el país recién empezaba saliendo, despejando los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, y sin embargo una editorial de Córdoba, como la que lidera Carlos Ferreira, decidía con el sello Recoveco en ese momento apostar por la poesía. Después el sello fue creciendo con prestigio y Carlos Ferreira también buscando como Burnichón aquellos autores quizás anónimos, sin vedetismo, pero con seriedad, con profundidad, con pasión, y entonces abrió también la ventana para investigaciones periodísticas. El trabajo de Alexis es inconmensurable, casi 10 años de investigación, profesionalidad, supongo que robándole horas a su familia, a sus amigos, a los trabajos rentables. Pero también eso es posible cuando uno se encuentra con un editor, le presenta un libro y el editor del otro lado, sin ambiciones comerciales, confía y pone mucho amor en el trabajo de este libro. Quiero pedir un aplauso para la editorial Recovecos que lidera Carlos Ferreira. Tengo que empezar con las gracias como si leyera la guía telefónica de Shanghái. Pero bueno, vamos a tratar de ser breve. Primero a todos ustedes por haber venido a hacernos el aguante con este clima en todo el sentido meteorológico y político de la palabra. Y lo que se ha dicho hasta aquí no me va a alcanzar el tiempo para agradecerlo. Me parece que esas son cosas que se agradecen con actos. Así que ahorramos palabras. A las organizaciones que apoyaron este libro porque creyeron que era una historia digna de compartirse en ámbitos de militancia, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Córdoba, la Cooperativa Integral de Carlos Paz, la COPI, el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal, SECOPAL, el Movimiento Campesino de Córdoba. Querido movimiento campesino, que dicho sea de paso, empieza en el minuto cero que termina esta historia y le da una esperanza a ese cruz del eje para el cual la muerte de Viviana Avendaño fue una parálisis y un paso al proyecto de una especie de laboratorio social policíaco carcelario, lo que es hoy, pero con ese soplo de vitalidad política que es el movimiento campesino, que insisto, empieza en el año 2000, justo cuando termina esta historia. Y finalmente al Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, nuestro sindicato, el CISPREN. A los amigos y amigas que impulsaron esta edición con la compra previa, también eso que se llama crowdfunding, que en este caso fue una especie de sacha crowdfunding entre amigos. Y a todos y todas los que aportaron su memoria y su testimonio para reconstruir esta historia. Sinceramente, jamás creí que esta historia pudiera estar tan acompañada como hoy. En este diciembre se van a cumplir 10 años de que se me cruzó por la cabeza empezar a reconstruir esta vida, y entonces fue a esa casa de la calle Forestieri en Villa Libertador, y esta mujer que está sentada aquí me dio el aval y un primer empujón al que después se sumaron otros, como el de esta amiga, compañera y maestra que habló tan lindo de mí recién. Más que nada es amiga.
Y esos empujones fueron lo suficientemente fuertes, ahí sí, como para pasar un largo recorrido en soledad, con muchísimos obstáculos y profundos dilemas, hasta que una vez terminada esta historia, buscó y encontró una editorial que se identificó tanto con esta historia que terminó elaborando este hermoso objeto que ustedes tienen en la mano. A modo de contrato con los que vayan a leer este libro, les tengo que decir algo que ya a esta altura es una obviedad, que no creo en la objetividad, ni mucho menos en la neutralidad, por todas las razones que dijo Mónica Ambort. No existen en las ciencias duras, menos van a existir en esta forma de representación del mundo que es el periodismo, donde lo que vendría a ser nuestro objeto es un sujeto, un sujeto como ese que está ahí en esa imagen. Bueno, pero después de años, en todo caso, el contrato en cuestión es ofrecerles una reconstrucción de esa historia lo más cercana posible a la verdad, porque sí creo, no creo en esas cosas, pero sí creo en el rigor del trabajo y en última instancia en la honestidad intelectual. En todo este tiempo que pasó, esto demoró 8 años, van a ver que una de las primeras entrevistas, algunas que le he hecho a gente que está aquí, son del año 2006, o sea, y lo terminé hace un año, en 29 de noviembre. En esos 8 años también había que laburar, ¿sí? Y sobrevivir y meterse en otras historias urgentes, por ejemplo, la del movimiento campesino. Pero nunca dejé de pensar en este laburo, y aunque sea en ese barrio inconsciente donde duermen determinadas ideas, esta historia iba dando pasitos hasta que esas ideas salían a la superficie. Generalmente cuando ocurre eso que dijo Picasso, de que la inspiración te encuentre laburando, porque tampoco creo en las musas. Y mientras tanto, mientras iba avanzando en esa reconstrucción de esa vida, me fui hermanando con ella. Llegó un momento que al investigar la muerte de esta mujer, que había nacido a la misma fecha que yo, 11 años antes, a través de la figura de la militante de izquierda más genuina que yo había conocido y visto en acción, me iba buscando a mí mismo. De alguna manera estaba tratando de encontrar quién era yo y qué país quería, qué sociedad quería. Mientras esa investigación documental avanzaba, encontraba un obstáculo, se frenaba, buscaba una vía alternativa, se volvía a reiniciar por otra vía y así. Mientras tanto, la indagación testimonial, la búsqueda de la gente que había conocido, fluía. Una persona me iba derivando a otra persona y ahí se iba armando una especie de tejido que termina siendo un relato paralelo, que es oral y que es coral. Dice Gloria Di Rienzo, su compañera en el PRT y en la cárcel. Ella fue asumiendo un compromiso mucho mayor que el que tuvo cuando cayó presa. Era muy jovencita y tenía posiciones combativas de enfrentamiento, y a la par de sus alegrías mostraba sus contradicciones y temores, que todo el mundo tuvo. A pesar de eso fue madurando su compromiso. En la cárcel afianzó su lucha, su pertenencia y su identidad del lado del pueblo y salió más convencida de cuando entró. Sergio Ralo Ávila, referente de la Coordinadora de Desocupados de Cruz del Eje, dice: yo escuché comentarios, esta zurda comunista, pero el grueso de nuestra sociedad conservadora no tuvo tiempo para percibir su visión de izquierda. El gobierno sí, por su trabajo de inteligencia, pero el poder no tuvo tiempo de meter en la sociedad el miedo al comunismo. Y ella sí tuvo tiempo de plantear su discurso clasista, que cayó bien en un sector importante del pueblo. Ellas, Viviana y Laura Lucero, vinieron y ofrecieron la vida. Para finalizar,
el testimonio que inspiró el título del tremendo prólogo que escribió María Eugenia Ludueña, la autora de la biografía de Laura Carlotto. Ex militante de la Federación Juvenil Comunista y una de las fundadoras de Hijos, Alba Camargo dice: Viviana nunca dejó de ser la negra de Villa Libertador. Era rebelde por su condición de clase. Que haya vivido en San Marcos Sierras, en la cuna del New Age, y todo eso, y estando ahí no esconder la cabeza y ser parte de los cortes de ruta de Cruz del Eje, es muy fuerte, es el pueblo. Ojalá haya sido feliz ahí. Yo espero haber cumplido mi parte del contrato en este trabajo con ustedes, por lo menos como para seguir integrando, como dice mi querido Luis Miguel Vitín Baroneto, las diezmadas filas del periodismo cuasi serio. Eso espero, Vitín. Y sobre Viviana solo agrego que a pesar de lo tremendamente dramática que fue su vida, también se las arregló para ser feliz e incluso sobrellevar los peores momentos de esa tremenda vida con una cuota de humor típicamente cordobés. En San Marcos doy fe que ella había encontrado su lugar en el mundo, el lugar donde era plenamente feliz. Pero había un problema. Ella quería que fueran felices todos. Y entonces fue y se metió en ese conflicto que había 20 kilómetros al noroeste. Gracias. Gracias mil por venir. Bueno, ya me han cansado con tantas palabras estos periodistas, cómo han hablado, por Dios. ¿Los han cansado a ustedes o no? ¿No? Bueno, voy a tratar de hablar poquito yo entonces. ¿No saben ustedes la alegría que me han dado de ver tanta gente linda? Cuando llegué creía que me moría. Mis piernas no me respondían hasta cuando me levanté de allí. Ahora me siento mucho mejor. Yo creo que estas cosas que digo siempre lo mismo y que me escuchan. Ay, qué hijas que parí, por Dios. Qué hijas que parí. Juana del Carmen Avendaño y Viviana. Graciela Viviana Avendaño. Ninguna está, pero han dejado, creo, para nosotros, para ustedes, mucho. Mucho, mucho, mucho. No solo su vida, sino lo que han conseguido mejorar un montón de cosas. No solo lo que conseguimos, el agua, la luz, de tener que comer, sino de esclarecerle la mente, que es muy importante. Es muy importante. Yo creo que a veces cuando se reciben cosas y más gratuitamente, nos quedamos tranquilos, pero cuando cuesta todo esto que hicieron las chicas y muchas compañeras, siempre nos ayuda a vivir mejor. Yo tengo que agradecerle a Mónica, los otros días la he conocido, gracias Mónica, a la señorita, muchas gracias. Alexis, mi compañero de hace rato que andamos con este chico de Cruz del Eje hace mucho. ¿Y qué más puedo decirle? Amigos, pido y espero que ustedes también pidan que siga yo con un poco más de vida y salud para poderlos ver triunfar en todo esto que querían mis hijas. Muchísimas gracias.
Amigos, si me permiten, quiero dar gracias a ese Dios que dice que existe por tener ese otro hijo que viene ahí, que es mi hijo de corazón, que es todo para mí, que me ayuda, que me quiere y que lo amo. Gracias, gracias a todos. También tenemos a mi nieta, la hija de Juana del Carmen Avendaño, porque ustedes sabrán bien de que Amílcar Mariano, el dueño de Amílcar Tatú, era el hermanito de ella, mi nieto, y se mató hace un año exactamente. Él sabrá por qué, pero nunca aceptó de que sus padres nunca los conocieran porque no se acordaba nada, era muy bebito. Las cosas de la vida que nos da, que nos presenta, que nos obliga a pasarla y que tenemos que hacer esto. Todos tenemos que aprender a tomar un trago de agua y seguir adelante para que todo esto nos ayude. Gracias, muchas gracias. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás de cara al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Manden noticias del mundo de allá a quien se queda. Denme un abrazo, vénganme a esperar. Voy llegando. Creo que más justo es poder partir ya sin miedo. Mejor ahora es poder volver cuando quiero. Todos los días, como en un vaivén, hay
gente que vibra sobre la estación, hay gente que viene para quedar, otros que se van para nunca más. Hay gente que viene, quiere volver, otros que se van, quieren luchar, otros han venido para quedar, otros a reír, otros a llorar, y así llega y parte. Son solo dos lados del mismo viaje, el mismo tren que llega es de la ida. La hora del encuentro es también despedida. La plataforma de esta estación es la vida desde mi lugar, es la vida desde mi lugar, es la vida. Bada, 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 bada. Bada, 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 bada. Piensa que en la noche embrujada estoy yo.
seas tú.